y ese es un estereotipo. Las mujeres tienen que ser débiles, las mujeres tienen que ser maternales. Salió a trabajar y la mataron, porque los medios de comunicación son como un buffer, como una bocina a las otras violencias. Estas instancias que sí tienen la capacidad de emitir recomendaciones o incluso sanciones, lo hagan, ejecuten. Así. Con el rosa y el sol me constituí, porque estaba establecido. ¿Cómo están? Ciudadanía, es un gusto compartirles una emisión más de nuestro programa de Rosa y Azul, con una súper invitada a quien le agradezco profundamente que nos haya permitido el tiempo y el espacio para grabar y para compartir a ustedes esta información de vital importancia que tiene que ver con el Observatorio de Violencia en los Medios de Comunicación, de violencia de género. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Samantha Páez y te agradezco muchísimo, Samantha. Gracias a ti, Vero, por la invitación. Ya nos conocíamos, estuviste trabajando también en el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación. Pues qué interesante poder retomar esos diálogos que en algún momento tuvimos. Bueno, pues hoy me topo con que se trata de un programa. Sí. Cuéntanos acerca de este y de los demás programas que también estás llevando y la incidencia que tienen en nuestra sociedad poblana y sobre todo para... pues creo que para salvaguardar los derechos básicamente de las mujeres, ¿no? Sí, inicialmente el Observatorio de Violencia de Género en Medios, el OVIGEM, era un solo programa y pues trabajábamos en diagnosticar las violencias que ejercían los medios de comunicación, si había revictimización, si había en algún momento dado falta de lenguaje incluyente. Conforme empezamos a revisar las notas, que las hacíamos casi pues todos los días, nos empezamos a dar cuenta de que había información valiosa en los medios referente no solo a la revictimización, sino también a delitos, ¿no? Por ejemplo, al feminicidio, intento de feminicidio, trata de personas, desaparición. Y entonces empezamos a hacer un poco una sistematización de eso. Ya hay otros observatorios que se dedican a eso, como el ODECIR, el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero. Y entonces, bueno, pues lo empezamos a hacer cuando nuestro jefe, el director general del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, Alejandro Espriu, es invitado a una mesa interinstitucional de revisión de muertes violentas de mujeres. Nos damos cuenta pues de que toda esa información pues ayuda justamente en este tema. Entonces empezamos a trabajar en esa mesa donde participaban pues diferentes dependencias, la Fiscalía, Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Igualdad se integró después, pero en un principio estaba el Instituto Poblano de las Mujeres, Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal, y empezamos a revisar esa información y después nos dimos cuenta pues que también había otros delitos que también se relacionaban con el feminicidio, como el intento de feminicidio, la trata de personas, la desaparición. Entonces, el año pasado, justo antes de que nos agarrara la pandemia, hicimos como toda una reestructuración y nos dimos cuenta que el OVIGEM no podía dejar de lado sus funciones para hacer lo otro, sino que tendría que haber otro programa que en específico abordara esa problemática y se encargara de hacer esa sistematización. Sam, perdón, para la audiencia, para que vayamos entendiendo un poco este proceso. Pregunta número 1. ¿Por qué surge un observatorio de violencia de género en los medios de comunicación en nuestro estado? Bueno, el OVIGEM surge como por la solicitud de alerta de género, digámoslo así, que una vez que entran las solicitudes a la CONAVI, hay un grupo de especialistas que está formado por 2 personas de la academia local y 2 personas de la academia nacional y hacen como un diagnóstico de las violencias que se viven en el estado, y una de las violencias que detectaron fue la violencia mediática. Entonces de ahí establecen una recomendación que tiene que ver con la creación de un observatorio de violencia de género que analizara justamente el quehacer de los medios. ¿Violencia mediática se refiere a violencia en medios? Sí, la violencia que los medios ejercen en contra de las mujeres en este caso, y esto puede ser a través por decirlo así, de difundir estereotipos de género. Hasta ahí, a ver, háblanos para que la audiencia también lo entienda.
¿cómo identificamos nosotros que los medios de comunicación están violentando a una mujer, por ejemplo? ¿Cómo lo identificaríamos? ¿Qué tipos de violencia se identifican ahí? Y cuando hablas de estereotipos también, ¿a qué te refieres con estereotipo? Los estereotipos, pues yo los explicaría como cajitas, que son cajitas en donde nos dicen cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres, ¿no? Entonces te dicen, las mujeres tienen que ser sensibles, y ese es un estereotipo. Las mujeres tienen que ser débiles, las mujeres tienen que ser maternales, o si no son ninguna de estas, son, por decirlo así, unas prostitutas, ¿no? O malas mujeres. O malas mujeres. Entonces son cajitas que de alguna forma limitan y solo observan una parte de toda la gama de posibilidades que tenemos como personas, ¿no? Y lo mismo ocurre con los hombres. Los hombres tienen que ser fuertes, los hombres tienen que ser agresivos, los hombres tienen que ser los proveedores. Son todas esas cajitas que limitan a la personalidad tanto de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, los medios de comunicación constantemente están reproduciendo ese estereotipo. Sí. Y haciéndonos creer que si no entramos dentro de esa caja somos personas raras o simplemente no estamos cumpliendo con una expectativa social. Exacto. Y entonces muchas veces eso lleva a violencias en el plano real, porque por ejemplo, si constantemente vemos que todas las mujeres tenemos que ser madres, entonces cuando viene el tema recientemente de la discusión de la legalización, claro. Exacto, despenalización del aborto, entonces todas las mujeres o las personas incluso que están a favor de la despenalización son malas personas, son unas asesinas, y entonces esa es la gravedad de la reproducción de estereotipos. Sí, porque además están rechazando esa maternidad que pareciera ser obligada por tu condición de mujer. Exacto. Y que tendrías que asumirla como algo normal y natural. Y no solamente la maternidad, sino un tipo de maternidad en específico, que por ejemplo, la madre abnegada, ¿no? La madre que da todo por sus hijas e hijos, la madre que es sumisa, la madre que aguanta todo. Exacto. Con el marido, los golpes, las carencias, los tipos de violencia patrimonial, psicológica, física, económica y demás, con tal de mantener el orden familiar. O la que es la supermujer, ¿no? Que puede con el hogar, que puede con los hijos, que puede con la mascota, que va al gimnasio, que no sé qué. Y no dudo que haya mujeres con esa capacidad, esa energía, esa fortaleza, pero no todas las madres ni todas las mujeres tenemos que ser supermujeres. Entonces solamente limitan, porque a lo mejor hay maternidades, por ejemplo, que también son maternidades reales, que también son maternidades de las cuales tenemos que hablar, que por ejemplo son las madres solteras, las madres que son una pareja de mujeres, o sea, las lesbianas, ¿no? Que claro. Están teniendo también hijas e hijos, que están en la crianza, a lo mejor incluso algo que es muy desafortunado, las madres que de repente tienen que criar a hijas e hijos de otra mujer porque fue víctima de violencia. Así es. Entonces, se va limitando todo esto por los estereotipos. Otra forma en que los medios violentan es justo regresando a este tema del feminicidio, cuando empiezan a atribuir o a justificar la violencia. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de feminicidios, vemos muchísimos titulares, así como de, salió a trabajar y la mataron. Claro, pero salió a lo mejor con una vestimenta poco apropiada. Exacto. Iba mostrando el cuerpo, las piernas, o qué hacía una mujer a las 4 de la mañana fuera de su casa, por eso la mataron. Lo típico, la encontró con otro hombre y la mató. Para empezar, no sabemos ese otro hombre qué tipo de relación tenía con ella, y pues al final y al cabo creo que una infidelidad, la que tuviera Sam, sí, nada justifica la muerte de una mujer, de un ser humano, de quien sea, ¿no? Y entonces también ocurre, por ejemplo, con las imágenes, una revictimización. Una mujer que ya fue víctima de violencia feminicida, que ya fue asesinada de forma violenta, y entonces ponen su imagen ahí con sangre, toda pues lacerada, o incluso cuando las recuperan el cuerpo de un río, de una barranca, a veces están muy lesionados los cuerpos. Entonces es de nuevo generar esta imagen poco digna de las mujeres. Y luego imagínate a las familias o a las personas cercanas. El dolor.
Exacto, ver ahí en los medios la fotografía, la imagen de tu ser querido, de tu madre, de tu hermana, de tu amiga, pues en esas condiciones es totalmente doloroso. Y entonces esa es otra forma en la que los medios pueden revictimizar. Que ahora con las redes sociales también, Exacto. con esa importancia que ha cobrado el Facebook, tanto para propagar una noticia como para encontrar a una persona de verdad, dependiendo de cómo uses esta herramienta. Pero efectivamente también puede revictimizar, ¿no? El ir circulando una imagen de una mujer descuartizada o... No, terrible. Sí, y por eso justamente después de esto que mencionas de las redes sociales, nos dimos cuenta que también era necesario observar las redes sociales. Entonces de ahí otro de los programas que se generaron, que son por decirlo así hermanitos del OBIGEM, es el Observatorio de Violencia Digital en contra de las Mujeres, que apenas tiene poquito que sacamos un primer diagnóstico, un acercamiento a qué es la violencia digital que se está viviendo aquí en Puebla, ¿no? Y también porque hay algunos delitos que ya se empiezan a, digámoslo así, nombrar tal cual como violencia digital en contra de las mujeres, como el ciberacoso o el delito contra la intimidad sexual, que es la difusión de imágenes de contenido erótico, ¿no? Ok, pero en su primer momento entonces el OBIGEM estaba únicamente destinado para, no sé, para revisar, como tú bien lo decías, como ciertos titulares, ciertos medios de comunicación y cómo estaban incidiendo en la sociedad, ¿no? Sí. Pero eso te ha dado para más. Sí, de ahí nos empezamos a dar cuenta que había muchas otras cosas que se podían hacer con la información de los medios, y de ahí surge el programa de análisis para la incidencia en violencia feminicida, y después nos dimos cuenta que los medios y las redes sociales están estrechamente vinculadas. Ajá, y entonces de ahí sale el Observatorio de Violencia de Violencia Digital en contra de las mujeres. Entonces, digamos que son los 3 programas que ahorita tiene el Consejo Ciudadano, que abordan estas problemáticas, y de ahí pues también empezamos un poco a dividir el trabajo, ¿no? Claro. En el OBIGEM se quedó una compañera y pues tiene ahí como personas de servicio social que la están ayudando, y también pues de alguna forma yo participo. En el de programa de análisis se quedó otra compañera, ella también a través de servicio social o prácticas trabaja, y ya igual yo colaboro en algunas cosas y así, ¿no? Pero al final y al cabo pues nos damos cuenta de que las violencias pues son muy grandes, y que también se pueden hacer muchas cosas, y que hace falta mucho por hacer en ese sentido. Claro, se está en el camino, pero ¿cómo beneficia a la sociedad este observatorio? Yo creo que es súper importante decirlo porque, por ejemplo, a nivel nacional hay pocos observatorios de medio. Y en los estados hay menos. Conocemos que hay uno en Michoacán y creo que hay otro en Zacatecas o en San Luis, no recuerdo cuál de esos 2 estados. En realidad pocos estados están revisando la violencia de los medios, y la violencia de los medios es, podremos pensar que de un feminicidio a violencia mediática pues hay un gran salto, pero no, porque al final y al cabo la violencia de género que está en todos lados, que es simbólica, que es, como tú bien dijiste, patrimonial, económica, pues van reforzando la violencia feminicida, ¿no? Van siendo un escalón en la violencia feminicida. ¿Y por qué también es importante? Porque los medios de comunicación son como un buffer, como una bocina a las otras violencias, ¿no? Y entonces van normalizando todas las violencias, sí. Y entonces la sociedad, al final, la ciudadanía, normaliza totalmente la violencia, y entonces eso es como lo grave de la violencia mediática, que normaliza la desigualdad, como decíamos, normaliza los estereotipos, normaliza las imágenes horribles de feminicidios, y entonces la sociedad lo ve como de lo más normal, de lo más cotidiano, cuando no es así y no debería ser así. Claro, porque además vivimos en una sociedad patriarcal que de entrada pues ya está reproduciendo estereotipos, y que además estos estereotipos, amigas, amigos, ni siquiera los detectamos, de verdad, en el día a día. Muchas veces no nos estamos dando cuenta de que los estamos reproduciendo desde casa. Miren, con algo tan sencillo, por lo menos hacer un ejercicio en la cotidianidad. Cuando vas a servir el alimento, te doy mi palabra que la mayoría de las veces, si tienes hijo e hija, a tu hija le dices, ayúdame a servir, y al hijo le dices, espérate, ahorita te sirvo, o empiezas por el hijo.
o quien levanta los trastes o las cosas de los insumos de domésticos es la mujer. A quien le encomiendas tareas de limpieza y demás es a la mujer. Trabajos de levantar, de acomodar, de cargar o de tal vez de otra índole es a los hombres. O sea, de alguna manera vamos repitiendo estereotipos. Las instituciones también están conformadas la mayoría de las veces por hombres o por el sistema patriarcal que reproduce ese sistema. Entonces no nos percatamos, y el estar atentas a esta y atentos a esta información también es súper importante. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué tomamos de ahí? Y cómo podemos detectar, como bien lo dice Samantha, que es una experta, esas señales que nos están indicando que ahí hay violencia y que estamos reproduciendo esa violencia. Como lo decíamos hace un momento, o sea, una persona debe de caminar libre por cualquier espacio, claro, ejerciendo ese derecho, y tiene derecho a la seguridad social también, ¿no? Entonces, el condicionarle su aspecto, su vestimenta, sus horarios, eso y es una forma, de alguna manera, de justificar que si algo le pasa, se lo merece, se lo ganó, o si faltó algo, en este caso si falló, si fue infiel y demás, que eso pudiera ser una justificante para el homicida, ¿no? Eso es verdaderamente terrible, pero créanme que muchas veces no nos damos cuenta y lo normalizamos, y entonces cuando hay grupos que se manifiestan en contra de estas formas de violencia, pues estigmatizamos a estos grupos también. Claro, y creo que eso es por lo cual es tan importante los medios de comunicación, porque igual pueden hacer lo opuesto, pueden ser propagadores de la igualdad y de la inclusión. Entonces, creo que son una herramienta muy poderosa, no por nada se les llama el cuarto poder, y que si la usamos y si se empieza a trabajar para que incluyan una perspectiva de género, una perspectiva de derechos humanos, pueden tener un gran beneficio social, ¿no? Porque así como pueden estar reproduciendo estereotipos, pueden reproducir igualdad, claro, pueden reproducir inclusión, pueden reproducir muchas cosas. La no discriminación. Exacto. Claro. Que es algo que también hemos visto, o sea, cuando empiezan a haber, por ejemplo, programas donde se normaliza que haya familias homoparentales, películas donde hay una persona de la diversidad sexual que es protagonista y que está como en igual situación, en igual importancia que el resto de personas, empezamos a ver esto como muy normal. Igual ocurre, por ejemplo, cuando hicimos el análisis de noticiarios nocturnos de televisión, que seguro también te tocó ahí acompañar. Sí. Lo que veíamos es que había muy poca representación de mujeres en los, digamos, puestos directivos de poder. Y de poder. Y eso es lo importante. Si empezamos a poner a las mujeres, que además existen y están ahí afuera, pues empezamos a normalizar eso, y entonces cuando llega una directora a la empresa donde yo trabajo o una directora a la institución donde yo trabajo, pues va a ser de lo más normal, y no voy a empezar con estas cosas de seguro llegó ahí porque se acostó con no sé quién, así es, seguro pasó esto, y entonces esa es la gran importancia de los medios, como que pueden ser un buffer para la inclusión o un buffer para la desigualdad. Así es, sin duda tienen un gran poder. Y esto nos lleva a pensar también en el famoso techo de cristal, ¿no? Hasta dónde es posible una mujer ascender y hasta dónde socialmente estamos también preparados para permitirle a la mujer que verdaderamente incida en estos puestos reales de toma de decisiones, que hablemos de una paridad real, de una igualdad verdaderamente legal y real, ¿no? Y híjole, estaba pensando, Sam, tú este trabajo indudablemente no lo estás haciendo sola, tú tienes que hacerlo de manera aliada, claro, con otras instancias, y no solamente de gobierno, sino con otros grupos, ¿no? ¿Con quién estás trabajando? Pues seguimos trabajando con Mujeres en Frecuencia, que es quien de alguna forma desarrolló la metodología que nosotras empleamos. Seguimos trabajando con Mujeres en Frecuencia. También nos hemos estado como aliando con organizaciones de feministas, o sea, por ejemplo,
de defensoras de derechos humanos. Entonces, nos hemos estado aliando con ellas justo para que cuando salgamos con algún mensaje o algo así, pues puedan hacer eso. Y también con algunos medios de comunicación. La verdad es que ha habido medios que han tenido muy buena apertura y que entonces empiezan como a incluir a su equipo en las formaciones que nosotras damos. Procuramos tener de forma constante pues capacitaciones y todo eso. Y también, por ejemplo, hemos visto que hay medios que sí han tomado las recomendaciones y las han empezado a cambiar. Hemos aliado con periodistas jóvenes, sobre todo mujeres. Entonces, eso ha sido como una alianza muy importante para nosotras, porque creemos, o sea, que las personas que están haciendo periodismo y que son jóvenes son las que van a cambiar el periodismo pues en generaciones futuras, ¿no? Y entonces claro, eso es lo que estamos trabajando, ¿no? También hemos estado trabajando con universidades, que eso también nos parece como muy importante, por ejemplo con la UAP, con la Ibero, apenas también empezamos a estrechar un poco alianzas con la UTLA, porque nos parece que también es importante empezar a formar a estudiantes que después vayan a trabajar en los medios de comunicación, ¿no? Que sepan que cuentan con guías, que a lo mejor si tienen duda de cómo hacer alguna cobertura puedan de alguna forma acercarse con nosotras. Bueno, ya vi este tema de las capacitaciones, me imagino lenguaje incluyente, perspectiva de género y demás, ¿no? Sin embargo, más allá de todo eso, ¿hasta dónde tienes incidencia como observatorio? Porque habrá medios de comunicación y periodistas de renombre y demás, con toda la experiencia, y periodistas que, bueno, como tú dices, que son jóvenes y estén empezando, y no por ello son menos importantes o valiosos, que tengan esa sensibilidad y adopten el conocimiento que tú les estás compartiendo, esta metodología de abordar también la noticia, ¿no? Pero habrá otros que no. ¿Hasta dónde llegas ahí? Pues para empezar, creo que el gran tema es que somos sociedad civil, ¿no? Entonces no tenemos ninguna clase de amonestación. Ajá, no. Al final y al cabo hacemos recomendaciones y se quedan un poco como en esto, en la buena voluntad de la persona que recibe las recomendaciones. Recientemente hemos estado trabajando un poco más con dependencias que sí podrían tener un poco más de, por decirlo así, capacidad de incidir en los medios directos, ¿no? Más allá de la buena voluntad. Claro. Estamos trabajando que vayan de la recomendación a la instrucción. Sí, o incluso al incentivo. Estamos trabajando muy bueno. con el subcomité de comunicación que se creó por el tema de la alerta de género, ya cuando se decretó. En ese subcomité está el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, la Secretaría de Igualdad, la Secretaría de Gobernación, y hemos estado trabajando como en ese plan. Nuestra idea y nuestra propuesta inicial que hicimos fue que a través de la ley de publicidad oficial se buscara favorecer a los medios que tengan de alguna forma un poco más trabajado el tema de la perspectiva de género, porque me parece que es un poco un doble discurso que, digamos, por un lado el gobierno por la misma instrucción de la alerta de género está haciendo estas acciones y todo esto, que por ejemplo al menos son 3 medidas que tienen que ver con los medios de comunicación, que es como capacitar a los medios, buscar que los medios de alguna forma erradiquen prácticas violencias, desde luego reforzar el observatorio de violencia de género en medios de comunicación, y que por otro lado estén a lo mejor, no sé si por desconocimiento o qué sé yo, dando contratos de publicidad oficial a los medios que están siendo más violentos contra las mujeres, ¿no? Entonces, la idea que nosotras propusimos en ese... Lo que tradicionalmente, se ha llamado medios amarillistas, ¿no? Exacto. Entonces, lo que nosotros habíamos propuesto es que se hiciera una ley de publicidad oficial a nivel estatal y donde se buscara que uno de los requisitos para que los medios puedan digámoslo así, licitar o concursar para una licitación sea tener una capacitación o al menos formación en perspectiva de género y derechos humanos, porque creo que puede ser un poco
sí, contrario, ¿no? O sea, yo sé que muchas veces decimos, no, pues es que esta campaña de vacunación, sobre todo ahorita con el COVID, es importante que esté en los medios más grandes, en los que tienen más lectores, en los que tienen más audiencia, estoy de acuerdo, pero también, entonces, ¿cómo empezamos un poco a incentivar a que los medios se formen en estos temas que son tan relevantes, ¿no? Me parecería que es una de las cosas que se puede hacer, porque pues también es verdad que los medios de comunicación son empresas y que pues tendrán sus propios intereses, pero creo yo que puede ser mucho más atractivo que para los medios capacitarse en perspectiva de género y derechos humanos, porque deseen participar en una licitación y digan, bueno, que pues es un requisito, pues va, y de ahí se empiecen a involucrar y a la vez el gobierno del estado está cumpliendo con sus objetivos y sus metas, ¿no? Creo que también otra cosa que podría hacer ahí es que, por ejemplo, quienes toman ese asunto de las licitaciones a lo mejor no están tanto en comunicación con quienes están involucrándose en los temas de la alerta de género. Entonces, a lo mejor ahí sí faltaría que estas dos áreas se vinculen, claro, se comunique. Y mira, más allá de la empresa, de verdad, está el bien común. Claro. Definitivamente, yo creo que sí se debe de tomar un poco más en cuenta y de considerar el trabajo que ustedes están haciendo. Es un trabajo muy importante. Es un trabajo que verdaderamente vale la pena hacerlo, vale la pena tomarlo en cuenta, porque como tú lo has dicho, todo lo que tiene que ver con la comunicación es un gran poder, lo estamos consumiendo los que estamos del otro lado y definitivamente se deben de cuidar formas y se debe de trabajar de alguna manera para erradicar la violencia en contra de las mujeres, pero en general cualquier tipo de violencia, ¿no? Claro, y creo que también hay otra figura importante que no ha sido muy explotada, es la Defensoría de Audiencia, donde sobre todo los medios que tienen que ver con telecomunicaciones, o sea, radio y televisión, porque al final, créanlo o no, el espectro radiofónico y televisivo le pertenece al Estado. Entonces, el IFETEL en sus propios lineamientos marca como que los medios que digamos tienen concesiones de radio y televisión no deben reproducir violencias, y de hecho ahí establece que es casi obligatorio la figura de la Defensoría de Audiencia. Consideramos que el IFETEL también tendría que ser un instituto mucho más estricto en estos temas, porque sí, lo puedo decir así abiertamente, hemos buscado como nosotras como organización civil, pues no tenemos, como ya lo decíamos, la garra o la capacidad jurídica para de alguna forma un poco obligar a que se cumplan las recomendaciones, pero pues hemos buscado a defensorías de audiencias y su respuesta es muy mala, ¿no? Hemos buscado, por ejemplo, incluso apoyo de la CONAPRED, que sí puede establecer alguna clase pues de medida, no de sanción, pero sí de medida, de recomendación, y tampoco hemos tenido como el apoyo al 100. Entonces sí considero que es importante que estas instancias que sí tienen la capacidad de emitir recomendaciones o incluso sanciones, lo hagan, ejecuten. Así es. Porque nosotras como sociedad civil no podemos, pero sí podemos, si tuviéramos esas instituciones fuertes en este sentido, tendríamos mucha más agencia, porque entonces yo le mandaría al IFETEL una serie de recomendaciones respecto a un programa o respecto a una estación, y entonces el IFETEL cumpliría con su obligación de llamar y decir, a ver, ¿qué onda con tu Defensoría de Audiencia, ¿no? A ver, ¿qué onda con este programa? El Radio Espectro es del Estado y el Estado, por ley, no puede reproducir estos mensajes. Así es. Creo que ese es el gran problema. Y del otro lado, para terminar, Samantha, para la ciudadanía, ¿qué nos tocaría hacer a nosotros? Desde luego que, como tú bien lo dijiste, somos quienes consumimos estos mensajes. En primer lugar, yo diría, no consumamos ninguna clase de imagen que nos aliente el morbo. Nada de imágenes donde se vean cuerpos llenos de sangre, cuerpos que han sido quizá desmembrados, mutilados, cuerpos que están quizá recuperados de lugares inhóspitos. No hagamos eso, ni leamos medios que sepamos que están reproduciendo violencias, ¿no? Creo que también es importante, por ejemplo, valorar cuáles son los medios que están dando información más, por decirlo así, certera, más precisa, y nos han pedido muchas veces, denos una lista de medios.
yo no les puedo decir este medio y este medio, pero sí les puedo decir que hagamos un ejercicio muy simple, ¿no? Si el medio de comunicación, sobre todo quizá en sus canales noticiosos o en sus canales de entretenimiento, se burla de las mujeres, habla mal de las mujeres, todas las personas que están a cuadro y protagonistas son hombres, empecémonos a cuestionar por qué, ¿no? Claro. Si el 50% de la población somos mujeres, pues también deberíamos tener esa misma proporción en los medios. Claro. Entonces creo que son cosas muy simples que podemos hacer desde la audiencia. Claro, si en un programa hay puros hombres, dudemos de él y busquemos uno donde haya a lo mejor más mujeres. Si en ese medio se burlan constantemente las mujeres, no lo consumamos. Si en ese medio ponen las noticias y al lado una mujer desnuda, tampoco lo consumamos, ¿no? Cosas que pueden ser muy simples, pero que creo que desde la audiencia podemos hacer. Pues ahí está, ciudadanía, lo que nos toca a nosotros hacer desde nuestro hogar y desde nuestros espacios privados. Estar muy atentas a lo que consumimos, muy atentos, y a no reproducir todos estos contenidos que vulneran no solo a las mujeres, sino en general a las personas, porque debemos de vernos y debemos de tratarnos como personas, y simplemente no reproducir y no compartir aquello que lastima, y que si estuviéramos nosotros en ese sitio no nos parecería nada grato y nos volvería realmente a vulnerar. O sea, ya esta gente, la familia, está sufriendo, los amigos, los cercanos, están sufriendo por la pérdida de alguien, y todavía con estos contenidos morbosos y lascivos siguen lastimando. Pues ahí está la tarea que a nosotros nos corresponde. Y Sam, muchas gracias, de verdad, por abrirnos de esta manera la mirada y por ayudarnos a tener una perspectiva diferente de lo que es la comunicación, de lo que es una noticia. Gracias a ti, Vero, por invitarme a hablar de este tema, que además creo que es de un interés que tú compartes. Sí. Y yo finalmente les invitaría a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Obigem con V en Twitter, Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación en Facebook, y que visiten nuestra página. En nuestra página tratamos de poner, por ejemplo, notas, o si alguien se dedica a los medios de comunicación, consejos sobre cómo dar cobertura a ciertos temas. Entonces, nuestra página es www.obigem.org, y ahí pueden checar toda la información que tenemos. La vamos a poner en el canal, así que no se preocupen. Muchísimas gracias. Excelente día. Gracias, Sam. Gracias. Con el rosa y el sol me constituí, porque estaba establecido en mis padres esa idea cuando llegué aquí.